sencillas. Las primeras son de gráficas, las últimas son de lectura. Y después vamos a trabajar con nos explico una cuestión de biología. Si nos queda tiempo, también tenemos unas preguntitas pendientes de química. Ok. Creo que ya. Bueno. Ok. Voy a enviarles por el chat el enlace de Quizzes. Para que vayan ingresando. Mientras terminan de llegar los demás, los que hagan falta. Voy a volver a enviar. Listo, por el chat está el enlace del código de Quizzes para que por favor vayan ingresando. Ok. Chicos, los que acaban de llegar, por favor, váyanse conectando, vayan ingresando el enlace de Quizzes que está en el chat. Deberían haber más o menos unos 25. Bueno, como unos 27. Me hacen falta. Rápido, por favor. Ay, Dios. Los que acaban de llegar, les acabo de enviar por el chat un código de Quizzes. Por favor, conéctense y rápido. Listo. Para poder darle a iniciar rápido, por favor. Luna, ¿estás? Bueno, técnicamente no está bloqueado, pueden ingresar ahorita. Yo les pongo la pregunta en mi pantalla, que creo que también la pueden ver desde Quizzes. Adiós.
código en el chat. Se va a acabar el tiempo. 10, 9, 8, 7. Me hacen falta 5, 4, 3, 2, 1 y se fue. Ok, yo puedo rayar. Momento. What? Ay, Dios. Llegan algunos mensajes ya. Entonces, vamos a ver si yo puedo rayar. Sí. ¿No? Ah, no. No me deja rayar mientras estoy viendo la pregunta. No. Bueno, entonces discutiremos esto al final. Vamos a pasar con la siguiente. Diez, 9, 8, 7, rápido. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, esta está mejor. Vamos con la siguiente.
5, 4, 3, 2, 1. Se fue. Puede mejorar, pero bueno. 4, 3, 2, 1. Sí, vamos, bien. Ojo. Siguen teniendo el mismo tiempo, lean bien, lean con cuidado.
Tres, dos, uno. Ojo, las próximas dos preguntas son con base en esa misma lectura. Ojo. ¿Listo? Y estas preguntas son con base en la misma lectura del punto anterior. Los que faltan, vamos rápido. Ya se les va a acabar el tiempo. Siete, seis, cinco, rápido. Los que hacen falta, rápido, por favor. Son Nicole, Lourdes,
se les va a acabar el tiempo. Ojo con esta lectura. Esta es una lecturita más complicada. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y última, también es sobre la lectura anterior. Los que hacen falta, rápido. 10, 9, 8, 7, rápido. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y se fue.
estas últimas estuvieron más peleadas. Listo. Bien. Vamos a... ver las preguntas. Bueno, había algunas que eran bastante evidentes. Listo. En eso no nos vamos a demorar tanto. La primera lectura era bastante evidente, la segunda era de un poquito más de trabajo, pero bueno. Entonces, les están presentando un circuito. ¿Listo? Y les están preguntando sobre la corriente que pasa por cada una de estas R's. Esta es una lástima que no pueda rayar, pero puedo. Ah, no, aquí. Esto. Vamos a rayar esto un poquito. Listo, mejor. Entonces, nosotros tenemos este circuito. Nos están preguntando cómo ver la corriente en cada una de estas resistencias. Ojo, entonces la corriente se va moviendo a través del cable. Supongamos que la corriente que sale de aquí es un 2. Esto vale 2. Chin, 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 chin. Viene por aquí y aquí, en este punto, se parte por un lado y por el otro. Realmente no va a importar exactamente cómo se parte, digamos que se puede partir aquí 1 y 1. Lo importante es que esto debe sumar 2, ¿no? Y vamos con una corriente de 2. Se debe dividir en dos caminos. Mandemos uno por un lado y uno por el otro. Entonces, en la resistencia 1 está pasando una corriente de 1. En la 2, por ejemplo, está pasando una resistencia de 1 también. Y cuando llega aquí, listo, cuando baja otra vez, se vuelven a unir. Entonces, venía uno por un lado, uno por el otro lado. Y en total esto vuelve a sumar 2. ¿Listo? Viene 2. Se partió, el cable va por dos caminos diferentes. Entonces la corriente que llevamos se divide en su valor en dos caminos diferentes. Después se vuelve a unir, pues ese valor se vuelve a combinar y da lo que daba antes. Eso significa que por aquí, por el R3, está pasando una corriente de 2. Ojo, por el R3 está pasando una corriente de 2. Por el 1, una corriente de, digamos, 1. Y por el 2, una corriente de 1 también. Digamos. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Es mayor para la corriente, es mayor para la resistencia 3, o sea, cuando vale 2, que para la 1, cuando vale 1. Y eso es cierto. Recuerden, la corriente eléctrica es lo mismo que la corriente de un río. Se va moviendo. Si se parte en dos pedazos, pues el agua se debe partir en dos pedazos también. ¿Listo?
2 dividido 2, pues mandemos uno para un lado y uno para el otro. No importa cómo se reparta esto, siempre será menor que el que está acá. Si en vez de repartir esto entre como 1 y 1, repartimos esto como 1.5 y 0.5, no importa, sigue siendo menor a 2. ¿Listo? No importa en qué proporción repartan esto, siempre va a ser menor a 2. Luego la respuesta es la A. La corriente es mayor para la resistencia R3 que para la R1. Ojo. Listo. Podían ponerle los numeritos que ustedes quisieran, el resultado necesariamente iba a ser el mismo. En esta pregunta de imágenes no había mucho misterio, ¿no? La mayoría la tuvo bien. El peso de todas iba para abajo, eso no afecta en nada. Como la normal, que debe ser perpendicular a la superficie, está inclinada, entonces la superficie debe estar inclinada. Luego C no es y B no es. Nos quedan la A y la B. Y esta flechita que dice aquí tensión, pues es la misma de esta cuerda que está aquí jalando la caja. Entonces es la A. Esta no tendría esa fuerza de tensión. Debe ser la A. Estas preguntitas de imágenes paga analizarlas bien. Bueno, y yo me leyendo esta pregunta, el enunciado, la parte de arriba. La solubilidad indica la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un solvente a una temperatura. En la siguiente gráfica se muestra la solubilidad del soluto X en el solvente Y a diferentes temperaturas. Listo. Entonces nos muestran la gráfica de la solubilidad y nos están preguntando cuánto podemos disolver en 40 grados. ¿Qué deberían hacer? Buscan aquí el 40. Chin. Perdón si no me queda muy recta esta cosa. Por aquí, chin. Mira, 25. Listo. La A ya no es. Fuera. ¿Listo? B, C y D. Entonces, todas hacen referencia al 25 que está en la gráfica. ¿Qué podemos descartar? De una, deberíamos descartar el más de 25. ¿Por qué? Porque la solubilidad es la máxima cantidad y no tiene sentido que estén echándole más del máximo. Si ustedes se fijan, el enunciado dice, la solubilidad indica la máxima cantidad. ¿Listo? Y pues aquí dice D, máximo 25 gramos. Máxima cantidad, máximo 25 gramos. La respuesta debe ser la D. ¿Listo? Ojo. Más cantidad de soluto, máximo 25 gramos. 25 es lo que nos da a 40 grados, ahí no hay más. Ay, no había quitado la gráfica. Bueno. En este punto nos dan imágenes y nos piden saber cuál es la imagen que resulta de enfriar una solución saturada desde 45 a 20. Ojo con esa palabra saturada. ¿Qué quiere decir una solución saturada
que está sobre la línea de la solubilidad. O sea, que está justo en la línea. Listo. 45 grados, pues estará más o menos entre el 40 y el 50. Sí. Y así, mal cuadrado esto da 30. Lo vamos a enfriar hasta 20. Entonces, vamos por la línea del 20. Sí. Y esta nos da 15. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros teníamos una solución que tenía 30 gramos. ¿Listo? Pero después la enfriamos y máximo puede estar revuelto con el agua 15. Los otros 15, esto que está por encima, que termina por encima de la curva, caen al fondo y se vuelven lo que se llama un precipitado. Hagan ustedes de cuenta el azúcar que se queda en el fondo del tinto cuando no se mezcla bien. Un precipitado. Respuesta B. El precipitado son esas pepitas que se alcanzan a ver en el fondo de la imagen. Teníamos 30 al principio, solo se pueden disolver 15 ahora. Los otros 15 se caerán al fondo. ¿Listo? Listo. Entonces, estas son preguntas de comprensión de lectura. Ojo, son de química, no son tanto de ciencia, tecnología y sociedad, son de química. Y entonces, Daniela, ayúdame leyendo, yo que sé, el primer párrafo. Daniel Castañeda. Dale, sí. Bueno. El gran poder de unas tierras raras. Un pequeño grupo de minerales son ingredientes que de casi todos los equipos electrónicos que usamos y de los cuales nos cuesta mucho desligarnos. Este grupo de elementos del bloque, barra de la tabla periódica, están dispersos en pequeñas cantidades por toda la corteza terrestre. Por ejemplo, el elemento gadolínea sirve como agente de contraste en las imágenes de resonancia magnética, utilizadas en medicina para distinguir los tejidos sanos de los enfermos. Listo. Entonces, estamos hablando de un grupo de elementos químicos, bloque F de la tabla periódica, son los que están en la parte, las dos filas que están en la parte de abajo, aparte de todas las demás. Listo. Y nos están diciendo algunos de sus usos. Resonancia magnética usada en medicina. Listo. Bueno, cambiemos. Daniel Moreno. Yo me quedé en el segundo párrafo, entonces. Una de las propiedades más atrayentes de las tierras raras es que los imanes que se producen en ellas son más potentes que los normales y pesan menos, lo cual posibilita que los aparatos electrónicos sean cada vez más pequeños y ligeros. Listo. Bien. Primer uso, resonancia magnética, medicina. Segundo uso, aparatos electrónicos. ¿Listo? Bien. Wow, hay muchos Daniel. Daniel Sandoval, ayúdame con el tercer párrafo entonces. Daniel. Que no quería encender el micrófono, perdón. Los tres de los discos duros de los computadores, los altavoces y los teléfonos móviles y las laptops de estos imanes. Lo mismo ocurre con las guitarras eléctricas, los escáneres de resonancia magnética y los hornos de microondas. Listo, entonces, estos son todos los posibles aparatos en los que se utilizan los imanes de las tierras raras. Daniela Duque. Ok.
Otra aplicación relativamente reciente donde los magnetos también juegan un rol importante es en la última generación de las turbinas eólicas. Además, las cualidades de estos elementos son útiles en el mundo de la salud, así como aleaciones metálicas. Listo. Y ya para terminar, David. Las tierras raras permiten que los teléfonos móviles y los reproductores de audio digitales emitan sonido y luz. Unos imanes de neodimio hacen que funcionen el altavoz, el motor vibratorio y los pequeños audífonos. Los colores de la pantalla del cristal líquido LCD se producen con europeo, rojos y turbio verde. Listo. Entonces, todos los posibles usos de los metales de las tierras raras. Y abajo nos dice, bueno, ayuda a muchas cosas, entonces esos bloques, esos elementos del bloque F, trajeron consigo muchas aplicaciones, excepto. Y esta pregunta era bastante obvia una vez que no terminaba de leer el texto. ¿Ayuda a energías renovables? Sí, porque nos hablan de turbinas eólicas. Energía eólica, energía renovable. Así que, una mejor detección de tejidos enfermos. Sí, porque eso es lo que hace la resonancia magnética, para distinguir tejidos sanos de enfermos. Avance de la ciencia. Sí, porque posibilita aparatos electrónicos. ¿Qué es lo único que no hizo un atraso en la tecnología? Bueno, una vez uno lo lee, la única opción negativa es la B. Es la respuesta correcta. Todo lo demás sí lo hacen las tierras raras, todo menos la B. Luego, ya hemos visto que esas tierras raras se utilizan en un montón de aparatos eléctricos. Pero ojo, esta pregunta hace referencia a comunicaciones. Un atraso, si se dejan de explotar las tierras raras, podría haber un atraso en las comunicaciones. Si es comunicaciones, nada que ver con la medicina, nada que ver con la contaminación ambiental. Estamos hablando de comunicaciones. Puede ser cierto, las primeras dos, pero no tiene nada que ver con la pregunta. Luego nos queda, y se dejarían de crear equipos, bueno, teléfonos celulares básicamente, o comunicaciones interpersonales. Comunicaciones interpersonales no tienen nada que ver con las tierras raras, pero sí fabricar celulares. Respuesta C. Listo, la mayoría la cogieron de una. Algunos se demoraron un tiempito con estas. Ojo. Si se desea crear un teléfono móvil más ligero, se debería utilizar. ¿Quieren que sea más ligero? Pues la opción que nos habla de cosas que pesen menos será la D. ¿Y por qué imanes? Porque durante la lectura decían que los elementos de la tierra rara eran imanes. Listo, respuesta de estas preguntas eran de una lectura bastante sencilla. Las respuestas eran, digamos, hasta cierto punto evidentes, pero la siguiente sí era una lectura un poquito más complicada. Listo. Y Dylan, ayúdame con el principio y el paso 1. Bueno, profe. Para la elaboración de la cerveza se debe llevar a cabo el siguiente proceso. Paso 1. La cebada se pone a germinar para activar las enzimas presentes en el grano. Luego se muelen los granos de cereal y se mezclan con agua para preparar el mosto cervecero. Este proceso ayuda a que se produzcan las transformaciones necesarias para convertir el almidón en azúcares fermentables. Listo. El proceso de preparación de la cerveza. Sí. Ok, Haider, ayúdame con el paso 2.
líder? No. Ok, José Luis. Yo me con el paso 2. Luego se separa el mosto líquido de los restos de malta usando un método de filtración. Este líquido se lleva a ebullición con el objetivo de aportar amargor y aroma. Además, este permite la esterilización del mosto. Se coagulan proteínas y se evaporan aromas indeseables. Listo. Bien. Ok. Y José Manuel, el paso 3. Se enfría y airea el mosto para sembrar la levadura. Durante la fermentación se transforman los azúcares fermentables en alcohol y CO2 y se generan una gran variedad de compuestos que contribuyen a darle los aromas característicos tan populares de la cerveza. Listo, un momento. No señores, pero bueno. De la cerveza. Listo. Juan Pablo. El paso 4. Juan Pablo. Bueno. Julián. Guerrero, ayúdame con el paso 4. Ay, Dios. Son corticos. Bueno. Juliana. ¿Sí, profe? Paso 4. Ok, el paso 4. El líquido resultante entra en el periodo de maduración a bajas temperaturas para que el sabor y los aromas de la cerveza se esterilicen. Listo. Hasta el momento que llevamos. Básicamente se obtiene cebada, se muele y se echa en agua. Paso 1. Paso 2. Eso que teníamos se filtra y se calienta. Paso 3. Se enfría y se le echa levadura para que fermente. Paso 4. Se deja eso a bajas temperaturas hasta que se estabilice. Y nos falta 1. Y Catherine Méndez. La cerveza se somete a un proceso de filtración para separar pequeñas partículas de levadura y compuestos que aún se encuentran en suspensión. Finalmente se procede a envasar y distribuir la cerveza. Listo. Entonces, ya, se filtra lo que quedó de los pasos anteriores y tenemos la cerveza. Esos son los pasos. Ahora, nos están diciendo que porque es importante el uso de las levaduras. Entonces nos toca buscar en este pedazo en dónde usamos la levadura. ¿Listo? Nos dice que se siembran las levaduras y justo después de que nos hablan de que se siembran las levaduras, nos dice que se lleva a cabo el proceso de fermentación. ¿Listo? Justo en el paso en el que se echan las levaduras ocurre la fermentación. Entonces, en algo debe estar relacionado la levadura con la fermentación. ¿Listo? ¿Cuál es la que habla? ¿Qué opción de respuesta habla sobre la fermentación? La de realiza el proceso de fermentación en su metabolismo y como resultado la cerveza obtiene alcohol. ¿Listo? Ojo. Justo aquí, que nos hablan de la levadura, nos hablan de la fermentación. Antes no se habían nombrado a las levaduras. ¿Listo? Solamente hasta la fermentación. Luego la respuesta tiene que ver con la fermentación.
Si se ponen a analizar, bueno, respuesta por respuesta, pues se van a demorar más tiempo, pero igual podrían llegar ahí. Digamos, aportan azúcares y aromas. ¿Listo? Esta opción estaba dentro del texto, pero no es de la levadura, de hecho es antes. El líquido se lleva a ebullición con el objetivo de aportar amargor y aromas. Eso es antes de las levaduras. Y ayuda al proceso de filtración. No porque la filtración, que es el último paso, se hace para remover las levaduras. No ayuda al proceso de filtración. La filtración es para remover las levaduras. Y la B dice, convierte el alcohol en almidón. Si uno leyó bien el texto, se habrá dado cuenta que el almidón se vuelve azúcar y que el azúcar se vuelve alcohol. El alcohol jamás se vuelve almidón. ¿Para qué? Es una bebida alcohólica. Queremos que pues tenga alcohol. No queremos almidón. Para que lleven una idea, el almidón es de lo que están hechas las papas, por ejemplo, y el alcohol es lo que está en la cerveza, muy diferente. Entonces, en esa era cuestión de ubicar en dónde estaba la levadura del texto. El texto les ayudaron mucho a que estuviera dividido paso por paso. Así que justo en el mismo paso de la levadura estaba la fermentación. A pesar de que no digan explícitamente dentro del texto cuál es la relación entre la una y la otra, pues justo ocurrieron al mismo tiempo. Y nos queda la última, Laura. Caramelo, ayúdame con el enunciado. Laura. Esperen, no, le pone silencio, es que suena un pito. Wow. Suena un pito terrible, casi no se entiende. Perdón, entonces, Lourdes, yo me leí ese pedacito. Ok. En una cervecería se unió la máquina encargada de la evolución del mosto líquido, llevando a que crecieran algunas bacterias y no se coagularan las proteínas. Cuando evaluaron el producto final, encontraron que los niveles de CO2 eran muy bajos. Para solucionar el problema en la fábrica deben... Listo. Entonces, ojo. Según ese pedacito, ese texto, Mariana, esas bacterias que crecieron ahí, ¿son algo bueno o son algo malo? Según este pedacito de texto, cuando aquí hablan de crecieron algunas bacterias, ¿eso es algo bueno o eso es algo malo? Albert, ¿el crecimiento de esas bacterias es algo bueno o eso es algo malo? No. Ojo. Fíjense bien en el texto. Leia. El crecimiento de esas bacterias, ¿es algo bueno o es algo malo? Es algo malo. Es algo malo, ¿no? Porque crecieron porque se dañó la máquina que hacía la ebullición. Y por eso crecieron las bacterias. O sea que
no se supone que crecieran bacterias. Si tenemos bacterias que no deberían estar ahí, ¿qué creen que deberíamos hacer con ellas? Lo más lógico sería, lo primero, pues, eliminarlas, ¿no? Son bacterias que están dañando el producto que no deberían estar ahí. Luego lo que deberíamos hacer es eliminar los microorganismos no deseados. Bacterias son microorganismos que están afectando la fermentación. ¿Cuál es el problema? Se dañó la máquina y crecieron bacterias. ¿Qué debemos hacer para solucionar el problema? Pues quitar las bacterias que crecieran. ¿Qué tiene que ver la filtración con activar las levaduras? Absolutamente nada. La filtración era para quitar las levaduras. Agregar azúcares y granos para que se los coman los microorganismos. Si se supone que las bacterias son malas, ¿para qué les vamos a echar comida? ¿Listo? Y disminuir la temperatura para que las levaduras no sean eliminadas en el proceso de esterilización. Esa respuesta se descartaba porque el proceso de esterilización se hace antes de agregar las levaduras. Además se permite la esterilización del mosto. Eso ocurre en el paso anterior a las levaduras. Cuando ustedes tengan en la prueba, muy seguramente preguntas en las que les ponen un texto y les dice respondan las preguntas tales, tales y tales de acuerdo a la siguiente información. ¿Listo? Bueno, la recomendación siempre es primero lean la pregunta y después vayan al texto. Si tienen varias preguntas sobre el mismo texto, entonces puede ser bastante útil que lean todas las preguntas del texto y ahí sí vayan y lo miren. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si ustedes leen la primera pregunta, van y revisan el texto, bueno, listo. Y ahora les preguntan otra cosa y se vuelven a devolver y se les vuelven a leer el texto, pues comen más tiempo. Tercera pregunta, se devuelven al mismo texto, lo leen por tercera vez. Come demasiado tiempo. ¿Listo? Y de nuevo, hay muchísimas más lecturas en la parte de lectura crítica, pero en ciencias naturales también. No es que vayamos a perder el tiempo leyendo la misma cosa 3 veces. Lean las 3 preguntas, o las preguntas que sean, y ahí sí lean el texto, para no tener que repetir el mismo proceso una y otra vez. ¿Listo? Bueno, preguntas de análisis de gráficas de solubilidad y preguntas de comprensión de lectura. Hay lecturas que son bastante fáciles, hay otras lecturas que son más de cuidado. Ok. Les iba a poner, pongamos 20. Nosotros en química trabajamos sobre todo. Vamos a tratar algunos temas que no es que hayan quedado pendientes, pero pueden aparecer de vez en cuando. No son tan importantes, no tienen casi preguntas, pero pueden aparecer. Para el caso de química, esos temas son las propiedades de la materia. Específicamente 2, que son la densidad y la solubilidad. Las preguntas que acabamos de hacer son preguntas de solubilidad. Las preguntas de solubilidad generalmente son gráficas. Se les muestra en la gráfica de la solubilidad, una lineecita, uno va, mira cuánto se puede disolver a una temperatura y ya. Listo, las preguntas de solubilidad no suelen ser tan graves.
¿qué cosas hay que tener en cuenta? Son palabras, ¿listo? Son palabras las cosas con las que hay que tener cuidado. Por ejemplo, la palabra saturado es que está justo en la solubilidad. Estamos justo en la línea de la solubilidad. Palabras como diluido o insaturado es que está por debajo de la solubilidad. La palabra sobresaturado es que está por encima, arriba de la solubilidad. Ojo. Con el sobresaturado es donde hay que tener bastante cuidado. Uno le puede, digamos, en las preguntas que estábamos trabajando. ¿Dónde está? En las preguntas que estábamos trabajando, ustedes le pueden echar, digamos, a 20 grados 15 gramos de la sustancia y listo, será saturado. Si ustedes le echan más, le echan 20, 25, 30 gramos, si uno va y después coge el agua y le mide la concentración, seguirá dando 15. Es una cosa muy importante que tener en cuenta. Y tengo agua, digamos, que es agua, a 20 grados y le eché 15 gramos de lo que sea. Listo, voy, tomo una muestra de esa agua, la mido y me va a dar 15. Si en vez de echarle 15 le echo 20, voy, saco, mido una muestra de agua, la respuesta que me mide de concentración seguirá siendo 15. Si le echo 25, no importa, 15, 30, no importa, seguirá marcando 15. ¿Por qué? Porque el resto de lo que se le echa no queda en el agua, queda en el fondo. ¿Listo? Eso se vuelve un precipitado en el fondo. Así que si ustedes siguen midiendo el agua, en el agua máximo tendrá la concentración de 15. Y jamás van a poder medir más en el agua. El resto está en el fondo. Es un tema con trampa. Esto. Una solución sobresaturada, si ustedes miden el agua, la concentración que les dará es la solubilidad, no les puede dar más de eso. El resto está en el fondo. Con la densidad. Bueno, la densidad es masa sobre volumen, pero en el examen generalmente la densidad se utiliza para saber cuando las cosas flotan o se hunden. Bueno, cuando las cosas flotan, sobre todo. Cuando flotan las cosas, cuando su densidad es menor. Las cosas menos densas van a flotar, las cosas más densas se van a ir al fondo. Generalmente lo que les ponen es un enunciado que les dice: se tiene una mezcla con agua, aceite y alcohol, digamos. Agua, aceite y alcohol. El agua tiene una densidad de tanto, el alcohol tiene una densidad de tanto, el aceite tiene una densidad de tanto. Y las respuestas son 4 gráficas. Y les muestro, no sé, una puede decir alcohol arriba, después agua, después aceite.
o aceite arriba, después alcohol, después agua. O, y les van cambiando el orden. Esto siempre que les preguntan cosas sobre densidad, son cosas así. Es una mezcla de sustancias, les dan las densidades de las dos, casi siempre son 3. Y les muestran respuestas con imágenes que les dicen cómo va a ser el producto. El de menor densidad siempre va para arriba y el de mayor densidad siempre se va para abajo. Por defecto, el aceite tiene menos densidad que el agua, por ejemplo. Entonces el aceite siempre va a flotar, siempre se va para arriba, el agua siempre se queda en la parte de abajo. Esto, ojo. Y esto. Bien. Eso sobre todo para química. ¿Esto? Son dos cosas pequeñas. De la solubilidad suele ser más frecuente que la densidad. Son 1 o 2 preguntas máximo en todo el examen. Si aparecen, porque a veces no aparecen, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Biología. Bien. Cuando yo digo enfermedades ligadas al sexo, no son enfermedades de transmisión sexual. Que quede claro, son dos cosas diferentes. Una enfermedad ligada al sexo y una enfermedad de transmisión sexual son dos cosas muy diferentes. Una enfermedad de transmisión sexual se da porque se transmite a través del acto del sexo. Una enfermedad ligada al sexo es una enfermedad que se debe a los cromosomas que nos dan el sexo, los géneros, masculino y femenino. Esto bastante diferente. Hace parte del mismo tema de la genética. ¿Listo? Lo de las enfermedades ligadas al sexo hace parte de la misma genética. O sea que sigue la misma ley de Mendel, lo mismo que se han hecho siempre. Cuando nosotros estamos hablando de los cromosomas sexuales, tenemos que las mujeres tienen cromosomas XX y que los hombres siempre va a ser así. Siempre una mujer tiene XX, siempre un hombre tiene XY. Y cuando nosotros, cuando se reproducen, entonces la mamá se lo puede dar X y el papá da un X y un Y. Al hacer el cuadro, el cuadrito que se separa todas las preguntas de genética. Listo. Pues las X, esta X va a bajar, 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 chin, chin. Esta X se va a mover hacia la derecha y hacia la derecha, y esta E se va a mover hacia la derecha y hacia la derecha. Siempre cuando se va a reproducir un hombre y una mujer, el resultado va a ser en que
existe un 50% de probabilidad, o sea, la mitad de los hijos es probable que sean, bueno, niños, y la mitad niñas, hombres o mujeres. Siempre 50-50. ¿Listo? Y pues este cuadro jamás va a cambiar, porque siempre se reproduce un hombre y una mujer. ¿Cuál es el aspecto importante de las enfermedades ligadas al sexo? Uno de esos va a ser un cromosoma, generalmente es el X. Con el Y casi no pasa, pero generalmente es el X. Está, digamos, enfermo, vemos que presenta alguna mutación, está dañado, está defectuoso, por decirlo de alguna manera. Seguirá siendo un cromosoma X, pero vamos a ponerle, no sé, de color rojo, para diferenciarlo. ¿Listo? Ojo. ¿Sigue siendo cromosoma X? Sí, sigue siendo cromosoma X. Supongo, si está dañado, no sé, tiene alguna mutación, algún defecto, algo que no es defectuoso, va a generar una enfermedad. Sí, listo. Por ejemplo, en el caso de aquí, esta hija tiene un cromosoma X sano y un cromosoma X dañado. Si pasa eso, ella no va a sentir la enfermedad. ¿Listo? Si tiene un X dañado y tiene un X sano, no siente la enfermedad. Pero es portadora. ¿Listo? Esa niña, esa hija, digamos que la enfermedad fuera algo así como el daltonismo o la hemofilia o alguna otra enfermedad de este tipo. Ella no va a sentir los síntomas. Va, digamos que durante su vida va a estar sana, pero va a llevar el código de la enfermedad y puede que se lo pase a sus hijos también. En cambio, por el contrario, ese niño que está acá, él sí siente los efectos de la enfermedad. Por defecto, los hombres somos más vulnerables a las enfermedades ligadas al sexo. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Bueno, esto no, vamos a ver solamente si nos alcanza el tiempo, que quién sabe. ¿Por qué? Nosotros solamente tenemos un cromosoma X. Si ese X está defectuoso, inmediatamente siente los efectos, se vuelve un enfermo. ¿Listo? Los hombres no son portadores, siempre o sienten la enfermedad o están sanos. ¿Listo? Por ejemplo, este que tiene el X sano y el Y no siente la enfermedad, no está sano, pero este solamente con tener un X dañado ya está enfermo. ¿Listo? Los más vulnerables a experimentar enfermedades ligadas al sexo somos los hombres. Cuando siente una mujer la enfermedad, son casos muy raros en los que debe tener ambos cromosomas X con la enfermedad. Solo en esos casos. ¿Qué pasa si la enfermedad no es del cromosoma X,
sino del cromosoma Y, pues únicamente va a ser una enfermedad para los hombres, porque las mujeres no tienen cromosoma Y. ¿Listo? Si el error no fuera del X, sino que fuera del Y, pues es una enfermedad que únicamente la tienen los hombres y que por defecto siempre se va a pasar de padre a hijo, siempre van a estar enfermos con eso. Si digamos, en vez de que el X sea el rojo, el rojo fuera el Y, todos los hijos le transmitirían la enfermedad, todos los padres le transmitirían la enfermedad a sus hijos y ahí no habría nada que hacer. ¿Listo? X, y supongamos que el error estuviera en el Y. Son muy raras las enfermedades del Y. Casi siempre todas son enfermedades del cromosoma X. Pero igual los hombres siguen siendo los más vulnerables. ¿Qué casos son los que más suelen aparecer en la prueba? De nuevo, el daltonismo, que es confundir color verde con rojo. Y la hemofilia, que es un problema de coagulación que hace que las personas se puedan desangrar con un corte, digamos, relativamente pequeño. Ese último es un caso bastante común que se presentó, digamos, durante toda la realeza europea, pero bueno, ojo con eso. Enfermedades ligadas al sexo se hacen con la misma tabla, pero traten de diferenciar el gen que está dañado del que no. Profe, una pregunta. Sí. ¿Todas las enfermedades hereditarias están ligadas al sexo? No todas las enfermedades hereditarias. Hay una, porque los seres humanos tenemos un grupo de 7 cromosomas, si no estoy mal, 46 cromosomas. Las enfermedades hereditarias pueden estar en cualquiera. ¿Listo? Solamente hay unas particulares que están relacionadas con estos cromosomas. Son las ligadas al sexo, pero pueden haber otras en todos los demás cromosomas. ¿Listo? Esas otras enfermedades pueden ser causadas por virus, como el SIDA. ¿Listo? Pueden ser causadas por mutaciones, como cánceres, que pueden ser hereditarios. Pueden ser como aleatorios. Pueden ser, digamos, otro tipo de enfermedades como la diabetes, por ejemplo, que son errores al copiar el ADN. Bueno, ¿listo? Pueden pasar en cualquier cromosoma, pero digamos que siempre se le da como más importancia a estas. También les pueden presentar casos que se llaman trisomías. Es cuando las personas no tienen 2 cromosomas sexuales y no 3. Ojo, jamás puede existir esto. Eso no va a pasar. Pero cuando tienen 3 sí puede existir esto. Y sí puede existir esto. ¿Qué es esto? Son enfermedades en las cuales, por ejemplo, al tener los cromosomas Y, ambos casos van a ser hombres. ¿Listo? El caso de arriba, al tener 2 cromosomas X, son hombres que presentan rasgos femeninos. Y el caso de abajo, son hombres que presentan, digamos, rasgos con mayores tendencias a la violencia.
vemos tendencia a la violencia. Entonces, si alguna vez han escuchado de ese, ¿cómo es que le decían? El gen de los asesinos, bueno, algo así. Se le llamaba antes. No es que obligue a las personas a matar, pero sí, digamos, los hace producir más testosterona y los hace más susceptibles a la violencia. Y por estos lados también les pueden aparecer enfermedades como enanismo, gigantismo, el síndrome de Down. Y estos son otras enfermedades que también están ligadas a lo mismo, a las trisomías. ¿Listo? Ok. ¿Será que sí? Tenemos 7 minutos. Bueno, realmente no es una cosa del otro mundo. La mayoría de las preguntas de química en el ICFES son preguntas sobre la química inorgánica, todo lo que se ve, bueno, digamos que entre 9º y 10º, sobre ácidos, bases, sales, listo, óxidos. Hay muy pocas preguntas de nuevo. Estos son los temas que a veces aparecen, son como recurrentes, pero no es seguro que aparezcan. Uno de esos son moléculas orgánicas. Casi siempre les dan para las moléculas orgánicas en química siempre les dan alguna tabla o alguna forma de identificar cuál es cada una. ¿Listo? ¿Qué es un alcano, alcohol, ácido o amina? Y en la parte de abajo, acá también, que es un aldehído, cetona, un alcohol. Generalmente les dan una tabla para saber cuál es cada cosa, o en un dibujo. Y este tipo de preguntas es simplemente identifique qué tipo de compuesto es. Estos no son particularmente difíciles, pero sí deben tener, les recomiendo mucho cuidado cuando hablen específicamente de... Hay 4 grupos que la gente suele confundir demasiado. ¿Listo? Uno es que confunden a los alcoholes con los ácidos, porque ambos tienen OH y el OH siempre es lo primero que ven al momento de seleccionar la respuesta, porque estas generalmente son de las últimas preguntas y se saltan el pedazo de la O. ¿Listo? Son compuestos parecidos pero tienen una U aquí, los cuales lo hacen completamente diferentes. ¿Listo? Mucho ojo al momento de leer esas respuestas. Hay otro grupo que son los éteres y los ésteres que no están aquí, que me va a tocar dibujarlos, que también tienen algo parecido. La gente los confunde por andar leyendo rápido las preguntas. Un éter es un dibujito que tiene una O metida entre los carbonos. Si acá entre estas 4 en la mitad hubiera una O, eso sería un éster, un éter. Y un éster es casi lo mismo, pero por aquí le aparece de nuevo un doble enlace con la O. Son 2 grupos completamente diferentes. Tener cuidado diferenciándolos en este tipo de preguntas. Además que se llaman bastante parecido. Uno es un éter y el otro es un éster. La diferencia es una letra. Es muy fácil confundirse entre los dos. Y el último, en lo que se suelen confundir, es en lo que llaman aquí aldehídos y cetonas, porque ambos son esencialmente lo mismo. ¿Listo?
un aldehído y una cetona llevan lo mismo, un doble enlace con la O, dos rayitas y la O. Y la clave para diferenciarlos es que los aldehídos solo pueden pasar en el primero o en el último de los carbonos. Si pasa en cualquier otro, es una cetona. A veces las tablas no son tan claras. A veces ni siquiera casi siempre les ponen tabla, pero a veces no. Entonces, cosas, y la gente de nuevo se confunde entre estas moléculas. Ojo, un aldehído es todos los carbonos que quiera, al final o al inicio tiene dos rayitas y una O. Solamente al final y solamente al inicio. Si pasa en cualquiera de los demás, no es un aldehído, es una cetona. Se caracterizan por lo mismo, doble enlace con la O, pero son dos grupos diferentes. ¿Listo? Y ya, ¿listo? Son, digamos, temas menores que pueden aparecer en el ICFES. Desde las ligadas al sexo, o bueno, algunos tipos de enfermedades para biología. ¿Listo? Y con eso nosotros hemos terminado la clase. Chicos, ya prácticamente la 1. Se pueden ir a retirar. Feliz fin de semana con puente. Gracias, profe. Chao. Vale, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao. Hasta luego, profe. Feliz día. Luego.